Bueno, vamos a comenzar con el informe que tenemos preparado para desarrollar este día viernes. Les cuento que a partir de que empezamos a hacer un informe siempre surge más información. Estamos desarrollándolo y ya estamos pensando en una segunda parte. Esto va a traer cola, seguramente va a traer repercusiones, va a generar más expectativas aún. Tiene que ver con el retorno del ferrocarril, que si me preguntan a mí, criterio personal, es un hecho concreto. No ya, pero es un hecho concreto. En base a esta política de gobierno nacional de inversión en vías férreas, de recuperar, pero como corresponde, levantando las vías, con nueva maquinaria, con mucha seguridad, en diferentes lugares del país donde se había perdido el ferrocarril y en lugares donde también se va a sumar. Y hay gente que está ocupada de este tema desde hace mucho. Este es el caso de un grupo de aquí del centro de Punilla que los conocimos desde Villa Giardino con Lucas Ferrari, que es uno de los que vimos limpiando las vías con mucha expectativa de ver por allí aparecer una máquina, una locomotora, tirando un tren como en viejas épocas. Estuvimos hablando con él que nos cuenta cómo surge todo esto. Seguimos trabajando, qué sé yo, tenemos mucho para contar. Principalmente que hace unos meses que estamos haciendo limpieza, hablamos del ramal del tren de las Sierras, que actualmente corre hasta Cosquín. Originariamente iba hasta Cruz del Eje. Y bueno, en los 70 se clausuró, después vinieron algunas concesiones, lo tuvo por último Ferro Central y se estatizó en el 2014. Lo cierto es que somos un grupo de vecinos y amigos que tenemos mucho cariño porque sabemos lo que representa el ferrocarril como medio de transporte. Sabemos que de las bondades que tiene en cuanto a ecología, lo decimos siempre, es una locomotora transporta la carga de 20 camiones o más. Es mucho más seguro, tiene ventajas por todos lados, pero bueno, históricamente en nuestro país a nivel nacional, provincial y demás, se ocuparon de destruirlo al ferrocarril. Y bueno, nosotros somos unos utópicos que estamos acá para salvar eso de alguna manera. Sabemos que es una tarea muy compleja, pero bueno, la idea es fomentarlo, que se sepa que hay gente trabajando en Capilla del Monte, hay gente en Cruz del Eje, hay gente en San Esteban, siempre hablando de Punilla, ¿no? Y sabemos que gente del Ministerio de Transporte también está enterada de lo que estamos haciendo, hemos tenido algunas charlas con personal que está al tanto y bueno, esto, que la gente sepa que siempre nos reunimos, que es absolutamente desinteresado, no hay ningún interés, no cobramos cuota, no estamos políticamente en ningún sector, no tenemos nada que ver con eso, somos un grupo de vecinos que queremos trabajar para que vuelva el tren porque sabemos lo que representa, la historia que tiene y lo que es para la gente. Bueno, Lucas hablando desde el corazón, desde la pasión y desde ese amor por el tren, por las vías, por el ferrocarril. Pero le preguntábamos específicamente qué se está haciendo, cómo se viene avanzando y cómo de alguna manera se desarrolla y se expresa esa pasión. Lucas decía lo siguiente. Por ahora nos mantenemos en lo que es vía y obra, que lo que se determina se conoce como vía y obra en términos ferroviarios, que es el reconocimiento de la zona, de cómo está, revisar rieles, revisar durmientes, si la vía está abierta en algún lado, si hay algo flojo. No somos ferroviarios, pero tenemos algo de conocimiento mínimo, técnico, entonces nos vamos informando, estamos en contacto con personal ferroviario que nos asesora y demás. Pero vamos avanzando en eso, en lo que es limpieza principalmente. Hay mucho trabajo de desmalezado. Estuvimos haciendo relevamiento hace 15 días y creemos que llegamos en un momento justo, porque estamos hablando de un ramal en el que no corre una formación hace 20 años y que la plaga de olmos que hay hace que mucha zona esté invadida y si ese olmo lo dejas trabajar, estimamos 2 años más, levanta el ramal íntegro y lo agarramos de 2-3 centímetros las varas, entonces no han movido la vía, digamos. O sea que el ramal está prácticamente operativo. Acá no hay ningún interés personal. Esto en primer lugar es una idea que beneficia a todos, que poca gente quizás ya se recuerde lo que representa el tren. Hoy en día en Cosquín, cuando van a tomar el tren de las Sierras, la parte que está operativa, hay mucha gente que son laburantes y pagan 8 pesos o 6 pesos un pasaje a Córdoba, cuando una empresa de transporte automotor les cobra 60, 80. Entonces, en primer lugar también rescatar eso. Las posibilidades de que corra un servicio de pasajeros son por ahora mínimas.
pero también se puede hablar de un tren turístico. Hay gente que está trabajando para que poner una locomotora a vapor, está la locomotora a vapor, están los coches de pasajeros, y eso también es viable que pase, porque tenemos lo principal, que es la vía. Tenemos la traza está intacta. Tenemos levantamiento de durmiente y de vía, pero en sectores muy, muy chiquitos, de 100 metros, 150 metros nada más. Les decía recién que viene trabajando mucho el gobierno nacional, hay una fuerte inversión, millones se está publicando, hay muchos ramales, de hecho empezó con el tren que iba a Tucumán, siguió el tren a Mar del Plata, bueno, hay muchas obras, hay muchos millones en juego y en obra que se está impulsando en Argentina con el tema del ferrocarril. Pero nosotros quisimos saber un poquito más, pinchar un poquito más para que alguna autoridad nacional, la llegada a la presidencia, la llegada al gobierno nacional, como es el diputado Javier Preto del PRO, nos contara un poquitito más, nos diera alguna información más fresca de cómo se avanza en estos proyectos y nos decía a través del teléfono lo siguiente. Estamos frente a un plan de inversiones del gobierno nacional que es el más ambicioso de la historia, como dice el presidente Macri, porque se están proyectando obras que hacían muchísimos años se esperaban y realmente que son muy necesarias para conectar a toda la Argentina, para facilitar la producción y el comercio de todos los bienes y servicios que se producen en nuestro país. Y en ello el ferrocarril tiene una gran importancia, porque es el transporte más seguro y el más económico del que podemos disponer para poder trasladar no solo los productos primarios de todas las regiones, de las economías regionales, sino también el transporte de pasajeros, ¿no? Que ya se están equipando, en muchos casos restaurando líneas férreas y en otro caso construyendo líneas nuevas para dotar de este servicio de transporte tan importante para la Argentina. Fíjate que estamos en este momento la licitación más grande del mundo para la compra o adquisición de material ferroviario es la que está haciendo el gobierno de la República Argentina. Ah, mira vos. Solo se están comprando 1.500 vagones para las líneas del norte que se están haciendo con el plan Belgrano. Se están construyendo este año 600 kilómetros de líneas. Diputado, y en un trabajo muy a conciencia, porque en algún momento veíamos que había obras y hoy podríamos denominarlos como lo haría el común de la gente, se parchaban algunas cosas, se trataban de arreglar, pero hoy un trabajo muy a conciencia. Vemos que hay lugares donde, por ejemplo, se levantan completamente las vías, vemos la maquinaria nueva, los trenes nuevos. Bueno, lo que pasa es que hay líneas que hay que hacerlas nuevas totalmente, porque el material rodante es un material mucho más moderno, que requiere de otras prestaciones de la línea férrea. Se está licitando ahora, decía, 1.500 locomotoras para el transporte de Buenos Aires y conurbano, con mucha tecnología, con Wi-Fi, con comodidades, con aire acondicionado, como se viaja en el primer mundo, digamos. Claro. Y bueno, todo es una inversión multimillonaria la que está apostando el gobierno nacional, porque es una apuesta al futuro, a la generación de empleo, a bajar los costos. Nosotros tenemos costos muy altos, tenemos problemas con la competitividad y uno de los problemas más serios de la competitividad es justamente el transporte de estos productos. Por eso la apuesta al ferrocarril es la mejor apuesta que podemos hacer para bajar los costos del transporte. Yo creo que va a ser revolucionario todo eso. Obviamente no es rápida la construcción de la obra, va a llevar unos años, pero lo cierto es que se viene trabajando a buen ritmo. Te decía, este año en el norte vamos a tener 600 kilómetros de líneas terminadas, pero hay proyectadas muchas más en los próximos años, donde va a haber una inversión muy grande. Y aprobamos la ley, el año pasado aprobamos la ley, de la participación público-privada, que es un instrumento muy valioso, porque va a permitir que mucha inversión que decida el Estado hacer como una decisión política, de acuerdo a sus políticas públicas diseñadas, no lo puede hacer con toda la inversión que disponga, pero sí lo puede hacer en un acuerdo con empresas privadas que puedan hacer la inversión y luego la construcción. Por eso la ley de la participación público-privada es tan importante,
para lograr inversiones a mediano y largo plazo que tengan que ver con políticas de Estado, que deben ser a mediano y largo plazo también, para resolver los problemas de fondo, como decías vos, resolverlos bien y de una vez y para siempre, y que podamos luego mantenerlos para que presten buenos servicios a todos los argentinos. Diputado, por todo lo que estamos charlando, lo que me está diciendo, toda la información que nos brinda, es optimista que a futuro, no estando en agenda hoy inmediatamente, pero que a futuro las obras de los trenes turísticos, ampliaciones de redes aquí en Córdoba, en la Sierra, sean un hecho concreto, ¿no? Sí, claro, se está pensando también en todos los trenes que van a salir de Córdoba Capital y las líneas turísticas, precisamente parte de esa inversión, no tengo ninguna duda. Y eso va a también provocar inversiones en hotelería, en servicios turísticos, que van a ir mejorando los destinos, nuestros destinos, como una oferta turística importante. Sumado al hub aéreo, que ahora tenemos vuelos desde y hacia Córdoba, desde muchas provincias, inclusive vuelos internacionales, la verdad que vamos constituyendo una infraestructura que va a permitir el desarrollo y la inversión, y en nuestro caso, en nuestra provincia, que tiene una muy buena oferta turística, muy interesante, que va a generar mucho empleo. Agradecemos la gentileza al diputado Preto que hizo referencia a este tema y bueno, abriendo aún más la puerta de esta gran expectativa que tenemos camino a volver a ver trenes, a más de un tren que no sea solo el turístico, sino también alguno de carga por esta zona de las sierras de Córdoba. Estuvimos hablando del presidente de la Junta de Historia, el profesor Rubén Rubio, haciendo referencia, por supuesto, también a este tema, un poco lo que hay en la historia, lo que significó el tren, el ferrocarril para el crecimiento y desarrollo particularmente de esta región y de estos pueblos, o como por ejemplo fue en La Falda el desarrollo mismo del Hotel Edén. Hablábamos, me sorprendió su postura frente a el tren que él imagina que podríamos tener en este sector de Córdoba. Pero la charla surge preguntándole qué ha escuchado él, porque lo que estamos buscando y estamos persiguiendo es un rumor, saber él, en representación de la Junta de Historia y de algunos amigos del ferrocarril, qué es lo que sabe. Algo indudablemente se ha escuchado, ya se venía escuchando esto de hace 2 o 3 años. Sobre todo recuerdo que cuando lo impulsaba un candidato presidencial por el kirchnerismo, que en su momento era el ministro Randazzo, que a su vez en sus manos tenía 2 ministerios muy importantes, como el del Interior y el de Transporte, impulsaba el desarrollo de los ferrocarriles. Indudablemente que esta idea ha sido continuada, no sé si con diversos matices, por el actual gobierno nacional. Y aquí en la zona ha reflotado la idea de nuevamente poner en valor el tren turístico, que como sabemos el tren de las sierras llega o hace el viaje, digamos, desde Cosquín hasta la ciudad de Córdoba. Yo en eso tengo una visión muy propia, personal, y en eso no lo adjudico ni es de la Junta de Historia, Junta, digamos, Municipal de Historia de La Falda, sino es absolutamente personal. A mí me parece muy bien si se quiere recuperar el tren turístico, pero yo me haría algunos planteos o algunas preguntas. Por ejemplo, primero, ¿qué vamos a hacer con todas las estaciones que muchas de ellas están ocupadas por oficinas municipales? Si bien es cierto que a manera de concesión por el Ferrocarril Nacional o alquiladas, digamos, por los municipios, pero todo eso ha habido ya desde hace muchísimos años, del año 78, cuando el gobierno militar o la dictadura militar decidió levantar los ferrocarriles. Fueron espacios ocupados por oficinas municipales y se han modificado la trama urbana, por lo tanto ya tenemos allí un inconveniente. Pero no dudo de los beneficios que pueda traer este tren de las sierras. Ahora me pregunto, un tren que vaya paralelo a la ruta 38 en nuestra zona, siempre se ha asociado al ferrocarril con el progreso. En la zona pampeana, indudablemente que sí. En otras zonas del país, indudablemente que sí. Generadoras de poblaciones, no hay dudas. En esta zona serrana, indudablemente también sí, para favorecer el turismo, para favorecer el transporte de las personas y también el transporte de minerales.
Ahora bien, en este momento, teniendo ya la ruta 38, que es entre el año 36 y 38 del presidente Justo, donde el automóvil y el transporte automotor tuvo ya gran importancia, que se está ampliando y que además también va paralela prácticamente con la ruta. ¿Qué sentido tiene volver a tener un tren de las sierras donde se vayan saludando desde el automóvil la gente que va en el tren o los que van en el tren saludando a los que van en el automóvil, recorriendo las mismas localidades? Yo propondría, si se puede, si el Estado Nacional realmente tiene esos recursos, poner en valor nuevas zonas turísticas, que sería por el interior de la Pampa de Olaén y todo ese norte, buscar nuevos lugares, pero no que sea solamente un tren turístico. Yo propondría también que fuese lo que era el viejo sueño de aquel sanitarista de la época de Perón, que fue don Ramón Carrillo, que luego muy hábilmente la señora María Eva Duarte de Perón lo tomó una parte de ese plan para transformarlo en la Fundación Eva Perón, con una habilidad política indudablemente muy interesante y muy rápida, muy efectiva, que fue, él tenía el proyecto de transformar esos trenes, no solamente en algo turístico, sino en trenes educativos, trenes asistenciales sanitarios, trenes donde se pudieran hacer trámites. Cuando yo te comentaba lo del ministro Randazzo, recuerdo un spot publicitario que lo hacían en Pinamar, en la cual habían puesto el vagón de un tren porque él impulsaba esa idea, pero a su vez también como era ministro del Interior con la renovación del nuevo documento, del DNI. Sí. Y lo habían puesto en la playa de Pinamar. ¿Te imaginas vos que entonces la gente chocha, la gente de Pinamar, que indudablemente debe ser que gente muy pobre la que va a Pinamar, sí, entraba por una de las puertas del vagón y salía por la otra con el documento en mano y decía, ¡qué maravilla! Yo no creo que la gente, los turistas que van a Pinamar necesiten ese tipo de servicios. Pero sí, cuando tuvimos que hacer el trámite aquí, con la buena voluntad de la gente del Registro Civil de La Falda, debíamos estar a las 5 de la mañana para esperar a hacer fila, recibir un número una hora más tarde, luego ocupar asiento, el trámite demoraba casi toda la mañana, tener que ir al banco a hacer el trámite. Y recuerdo ese día que llegó una anciana de Pampa de Olaén que venía a hacerse el documento. Y entonces dijeron, señora, ya se han dado todos los números. Bueno, hicieron una excepción por la buena voluntad de la gente del Registro Civil y yo me puse a pensar, ¿quién los atiende a la gente de Pampa de Olaén? ¿Por qué no un tren que a su vez apoya las escuelas rurales? Un tren que apoya a todas las zonas mineras del interior, que sea a su vez turística para todas esas zonas que a veces no están o no tienen caminos o no hay accesos. Que sea tren sanitario. ¿Por qué la gente tiene que venirse enferma y conseguir a veces alguna camioneta? No puede haber tren sanitario que haga vacunaciones, atención oftalmológica, chequeos, etcétera, etcétera. Si es un tren con esas características, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si es un tren solamente para ir en forma paralela a la ruta 38, para que se saluden los del tren a alguien que transita por la ruta 38 en una 4x4, no. Bueno, con el mayor de los respetos, es un queridísimo amigo. Rubén ha sido profesor mío en la secundaria. Yo por ahí no coincido mucho con él. A mí me parece que el ferrocarril ha demostrado en el mundo, y creo que el más claro ejemplo, lo estábamos hablando con chicos, incluso tenemos acá a uno de nuestros compañeros que ha vivido en Europa. El más claro ejemplo de Europa, la parte de Rusia también, todo lo que es la Siberia, cómo se unieron cuántos pueblos a través del ferrocarril. Estados Unidos tiene la particularidad, si ustedes ven los mapas, que las rutas las cruzan de una manera y las vías están opuestas a ese cruce, o sea que recorren todo el país, tanto con carreteras como también con vías. Para mí las dos cosas deben hacerse, y por supuesto que el Estado debe ocuparse de ambas situaciones, tanto del tren, de tenerlo como turístico, de tenerlo como cargas, y también de la señora que necesita el DNI y el desarrollo en diferentes regiones. Bueno, me tengo que ir, me están haciendo señas, me queda un montón de material, seguramente vamos con una segunda parte del tema del ferrocarril, que va a dar que hablar, y en cualquier momento vamos a tener la gran noticia que muchos, me parece que la gran mayoría,
estamos esperando. Me tengo que ir a pausita. Quiero decirle a Fabiana, que nos está viendo, que tenga paciencia, porque se pone ansiosa. Ya va a llegar el tren, ya va a llegar la locomotora. Nos vamos a compartir la pausa y ya venimos.